Hola a todos, vamos a empezar a trabajar un poco el ejercicio que les dejé. Es esta pieza para piano, es una sonata de Mozart, entonces vamos a escuchar la versión para piano. Muy bien, ahora lo primero es notar que está hecha en tres partes. Tenemos tres ideas de 4 compases, es muy claro aquí el cambio de textura. Luego tenemos otra textura diferente que es como un poco más contrapuntística porque tiene incluso esta imitación, aparece una voz intermedia y luego una frase de cierre, ¿no?, que tiene el punto cadencial al final. Para esto, bueno, hice aquí una versión. Entonces, el acompañamiento, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, si tomo estas frases tal y como están escritas, probablemente no vaya a funcionar, necesito adaptarlas. Porque si tenemos originalmente una pieza para piano, el problema es que el piano por sí solo tiene una resonancia. Las cuerdas, al vibrar, al tocarlas, resuenan en la caja y resuenan también las cuerdas que no tienen apagadores. Entonces genera una resonancia. Esa resonancia no se genera cuando ya lo escribimos o lo dividimos. Si yo pongo a todos los instrumentos... bueno, y otro comentario sobre las ligaduras. En el piano, en general, a veces las ligaduras indican frases. Nosotros tenemos que pensar que para los distintos instrumentos las ligaduras pueden representar algo distinto. Por ejemplo, en el caso de las cuerdas serían arcadas, en el caso de los alientos, respiraciones. Entonces, normalmente no podemos traducir así, copiar y pegar las ligaduras exactamente como están en la partitura para piano. Si yo tomo esta idea y la pongo tal cual en, por ejemplo, 2 instrumentos, incluso en el violonchelo en su octava, vean cómo esto se torna muy pesado. Incluso si yo pongo la melodía, obviamente le va a ganar, porque estoy doblando completamente todo ese acompañamiento. La idea del acompañamiento es, de alguna forma, dividirlo, hacerlo por capas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En lugar de transcribir tal cual todo en todos los instrumentos, por ejemplo, este sería el diseño original, la primera nota la tomé y la puse en el violonchelo y la dejé larga, aprovechando que pues es el mismo acorde, y la omití en la viola. De hecho, la viola podría hacer esto détaché, que sería separado, o también podría hacer esto en una sola arcada, ¿no? Podría funcionar bien para hacerlo un poco más ágil el sonido. Y la nota de arriba la puse también larga en el violín 1, como para crear también la sensación de que esa nota se queda sonando y dejar un poco más de ambiente. Entonces, en lugar de escuchar el acompañamiento tal y como lo tenemos en la mano izquierda, lo dividí. Aquí no está tan dividido. Y, claro, y otra cosa, cada 2 compases agregué digamos, un ataque del contrabajo en pizzicato para suavizarlo un poco, no hacerlo tan pesado. La frase no es tan pesada, tiene que ser muy cantable, muy dulce. Entonces, el acompañamiento quedaría así. Entonces, aunque todos colaboran con la textura del acompañamiento, en realidad no se suman el volumen porque no están haciendo exactamente lo mismo. Cada uno está haciendo una parte diferente del acompañamiento. Otra posibilidad sería esto. Lo que hice aquí fue tomar, en lugar de hacer los octavos alternados, más bien tomé la posición de esos octavos. Por ejemplo, si vemos este do sucede a tiempo.
y el La sucede en contratiempo. Entonces tomé desde el principio, no omití la primera nota, tomé el Do haciéndolo en cuartos y la viola está haciendo en contratiempos el La. Entonces en combinación escuchamos esa alternancia de las dos notas. Y nos da la sensación de que se queda sonando, de que tiene resonancia, ¿no? Si lo juntamos con el resto del acompañamiento, puede funcionar. Y aquí, bueno, esta es solo otra versión donde en lugar de poner la voz superior en el violín, lo que hice fue duplicar la melodía, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una manera de resolver los acompañamientos, dividiéndolos para que a pesar de que tengamos, por ejemplo aquí en la sección de cuerdas, 1, 2, 3, 4 instrumentos haciendo acompañamiento y solo uno la melodía, aún así la melodía se va a alcanzar a escuchar. Y si además hago un doblaje con un oboe, puede funcionar también bien con algún instrumento de aliento, porque eso me va a ayudar a darle color, un color diferente a la melodía, si es en unísono. Y puse aquí un 1, que eso significa que solo uno de los oboes va a tocar. Probablemente para hacerlo más expresivo, más piano, a veces podemos utilizar solo uno de los instrumentos. Y también vean cómo dividí las frases en dos respiraciones, mientras que en las cuerdas dejé todo detaché, justo porque esto sería talón, punta, para dejar marcados los tiempos fuertes, y esto lo dejé ligado. Vamos a escuchar hasta ahí. Bien, otra posibilidad es esta, bueno, es esto mismo, pero con este otro acompañamiento. Bien. Y por último esta, aquí doblé con el violín 2 la melodía, entonces va a escucharse un poco más. Ok, y aquí otra cosa que hice, perdón, antes de escucharlo, es que, bueno, la viola tiene los octavos tal y como estaban aquí arriba, o sea, exceptuando el Fa, que se lo dejé al cello, pero lo que hice fue que las notas que está haciendo la viola aquí van por terceras, si fijan es la Do, Do, Mi bemol, Si, Re, Sol, Si. Bueno, esas se las dejé largas a los clarinetes. Entonces vamos a tener también ahí el color de los clarinetes que van a servir de fondo, de resonancia para lo que está haciendo la viola. Muy bien. Entonces, bueno, pueden ser cualquiera de estas opciones, pero lo importante es ver cómo el acompañamiento se puede dividir en capas y de hecho es lo ideal. Para la segunda frase decidí, si bien se adelgaza la textura, no necesariamente lo pensé como que fuera necesariamente más piano, sino más bien pues, el uso de menos instrumentos, ¿no? Entonces dejé solo al violín primero y a la flauta, pero la flauta una octava arriba, porque en este registro la flauta no se escucharía muy fuerte. Y solo una flauta también para hacer la diferencia de dinámica. Lo mismo con el fagot, la línea del violonchelo la está haciendo también el fagot. Y esta voz intermedia que aparece la hace la viola. La tomé desde el Fa porque ese es el Fa que se queda ligado para preparar esta suspensión que suena aquí. Entonces por eso la tomé desde el Fa anterior. Y para el final, para la última frase, doblé la melodía en los violines primeros y segundos, la línea del bajo en el violonchelo, y la voz que aparece aquí como segunda la dejé en la viola. Además agregué solamente en el último compás, los últimos dos compases, el contrabajo para que marcara un poco más el punto cadencial. Y con el resto de los instrumentos pues hice un doblaje. Por ejemplo, los oboes doblan lo mismo que el violín, pero en unísono, y los dos oboes ya, por eso está escrito este A2. Las flautas doblan la melodía pero una octava arriba. Los clarinetes doblan lo mismo que hace la viola y los fagotes lo mismo que hace el violonchelo. Y el corno lo dejé
como dijimos, en general puede tocar solamente la tónica y la dominante, entonces lo dejé en la tónica, aprovechando esta línea que tiene el clarinete y la viola, el fa, como nota pedal, y luego al final solo hay que tener muy clara la armonía aquí cambia, tenemos do, mi, si bemol es el dominante, entonces por eso puse aquí el do, y también al final reforcé con el tímpano. Entonces si escuchamos ese final ya junto con toda la frase podremos notar el resultado. Perdón. Y bueno, de una vez vamos a escuchar los tres ejemplos, los tres casos que hice. El final es el mismo, solo el principio donde está la melodía de acompañamiento fue un poco distinto, pero en general lo demás es lo mismo, el final. Bien, como vieron hay un cambio de textura ahí por frase. Y este es el último ejemplo donde tenemos a los clarinetes haciendo notas largas. Muy bien, obviamente hay muchas otras posibilidades porque, pues, por ejemplo, aquí yo elegí la flauta, pero se podría elegir el oboe y a lo mejor el oboe en el registro en el que está escrito originalmente, no una octava arriba, o a lo mejor podríamos, en algunos casos, como ustedes vieron, agregué notas que no estaban, ¿no? Sobre todo aquí en el corno, esta nota pedal, este fa no estaba en la versión original, aquí no hay ningún fa, pero era la nota que mejor se adecuaba a la armonía, ¿no? Para funcionar como nota pedal y para que al final estuviera este salto conclusivo. Entonces hay muchas otras posibilidades, pero quería enseñarles un ejemplo de cómo podrían resolver este ejercicio. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro y espero sus ejercicios lo más pronto posible. Gracias.